Shalom, shalom a todos que están mirando. Vamos a estudiar algo diferente en el día de hoy, que tiene que ver con los asuntos de los anusim en particular, los que son forzados, y algunas leyes que nos indica el Shulchan Aruch, Even Ezer, capítulo 3, verso 1 adelante. Y voy a leer y así ir comentando poco a poco, ir tratando con este tema que el Shulchan Aruch presenta. Alguien que viene en nuestro tiempo y dice, soy un Cohen, en mente, podemos ponerlo ahí, soy un judío, eh, y que viene en nuestro tiempo y dice que soy un Cohen. Cohen es sumo sacerdote, que tiene ciertas obligaciones y responsabilidades. Dice Eben Haezer, no lo creemos y no lo elevamos al sacerdocio por su propia palabra y no lee la primera aliyah de la Torá. Es decir, normalmente el Cohen tiene ese honor de leer la primera aliyah de la Torá y no levanta las manos para la bendición sacerdotal de la congregación, es decir, tiene también la responsabilidad y el honor de bendecir a la congregación de Israel. Ahora, Rama dice, pero hay quienes dicen que se le creen para leer el primer versículo de la Torah y levantar las manos para la bendición en nuestro tiempo, ya que no tenemos el diezmo de la Torá, sobre la cual debemos estar atentos y preocupados de la que tal vez lo elevaran inapropiadamente a uno que preocupado de que a la vez lo elevan o lo elevaran inapropiadamente a uno que acepta los santos diezmos, porque esto era el proceso de levantar y separar para los Kohanim. Y así se establece que, como nuestra costumbre universal, de no aceptar diezmos en nuestros tiempos y por lo tanto no nos preocupamos por esta práctica. Primeramente, vamos a distinguir entre el diezmo que se daba en el templo y el diezmo que hoy en día se da en las comunidades como un preceptor rabínico, la cual todavía está en la continuación de la práctica, pero no como en el templo que se diezmaba productos agricultural. Y así se establece como nuestra costumbre universal de no aceptar diezmos en nuestro tiempo y por lo tanto no nos preocupamos por esta práctica. De permitirle leer primero la Torá y levantar las manos, y no los alimentamos del Kodeshim, de los santos, del Santísimo de Israel, a menos que haya al menos un testigo que el suyo sea en realidad un sacerdote, que sea uno, dice. No obstante, se convertirá en Asur, es decir, Asur es prohibido para casarse con una divorciada, una ramera o un halal. Y los muertos no le permitirían estar con metameim, es decir, con estar contaminado por los muertos. Pero si se casara o se convirtiera en tamei, sufriría lastigazo, y la mujer con la que se casara inadecuadamente, que es para él pásula para Kohanim, es decir, automáticamente lo cancela o lo hace inválido como un sumo sacerdote, y esto es por causa de un safek hilalá. Si lo interrogaran de manera que no revela el propósito de la discusión del Ifeim Tumó y revela que sabe con seguridad que es un Cohen, y que si ya estamos hablando de seguridad, que sabe quién es y de dónde procede, etcétera, le creerían. ¿Cómo es posible interrogarlo de una manera que no revele la intención de la pregunta? Pídele que recuerde a la época en la que, cuando era niño, montaba sobre los hombros de mi padre y él me sacaba de la escuela y me quitaba la ropa y me metía en la mikveh para comer trumot. Son ya lo que era separado para los kohanim, que eran elevados.
después de atardecer y mis amigos se separaban de mí y me llamarían Yohanan, que come jalá, que es trumá. Y aquí nuestros santos sabios lo elevarían al estado de sacerdocio por sí mismo. Sigamos. Si hubo un testigo que testificó que es un Cohen y se cree para alimentarlo al Cohen con los diezmos de esos tiempos, puede leer primero la aliyá de la Torá y levantar las manos para la congregación. Incluso se cree en su parte y los documentos legales judiciales pueden respaldar su reclamo al sacerdocio en estos tiempos. ¿Cómo es esto? Si fue escrito un documento judicial legal y puede mostrar el documento que fue escrito con su nombre, Ploni, es decir, fulano de tal Cohen, pidió prestado a Ploni tanto dinero y los testigos firmaron ese documento, por lo tanto tendrán hazaká del sacerdocio, se fortaleza un argumento que es de verdad un Cohen, un sacerdote, a causa del documento como los Kohanim de esta época. Y por lo tanto puede levantar sus manos y leer primero de la Torá y ser un sacerdote como sacerdote de ese tiempo. ¿Por qué vamos a estar tocando esto? Porque primeramente, como resultado de las pruebas de ADN, ha resultado que mucha gente ahora son Cohen por ADN y lo que es la evidencia que una persona tiene la genética Kohanim no hace la persona Cohen. Y eso lo vamos a tocar un poquito más profundo en esta serie. ¿Qué es lo que tiene que entonces comprobar? Porque recuerda que es heredado por parte paterno, no parte materna. Tiene que ser su madre judía y también su padre tiene que ser de la línea sacerdotal. Bueno, vamos a seguir adelante. Rama. Y hay quienes dicen que incluso si él mismo firmó el documento, soy Ploni el Cohen, esto cuesta como un testigo en estos tiempos. Si él admite, porque habíamos tocado un tema que tiene que ver que lo que la boca prohíbe también lo permite. Y él afirma que él es un Cohen, que es un argumento que yo le digo a muchos de ustedes. Si usted afirma con toda certidumbre que eres fulano de tal, hay que creerlo. No como hoy en día que todo se está poniendo en duda, le ponen en duda en todo. Sin embargo, hay quienes dicen que incluso si él mismo firmó el documento, soy Ploni el Cohen, esto cuenta como testigo de estos tiempos. Y como dice, si uno de los anusim, es interesante, dice, Echad meja anusim, dice en hebreo, si uno de los anusim, judíos que fueron obligados a convertirse, da testimonio de que uno de ellos es Muhzak, conocido por Hazaká en el sacerdocio, puede ser criado para leer la primera aliyá de la Torá y no se preocupa que él es un kuti. Un kuti es un gentil, una persona no judía. No se tiene que preocupar. Aquí hallamos algo interesante, que es la fuerza de la admisión de la persona, aunque se convierte, digamos, en un cristiano. Créame que en el tiempo de la Inquisición española había muchos sacerdotes. Aún hay un cuento de un rabino bien famoso, que era principal rabino en Italia, que se convirtió y llegó a ser uno de los grandes dentro de las filas de la Iglesia Católica, un erudito en la Iglesia Católica, en la cual tenía acceso a los documentos antiguos hebreos que ellos se habían robado. Es interesante que el rabino Tovia Singer menciona ese rabino de por qué se convirtió. Obvio, habían presiones, pero vamos a seguir. Todavía no deja su estatus de sacerdote, aun si se convierte a, digamos, la fe cristiana. No deja lo que es. Esto es muy importante de comprender, que un judío no deja de quien es, aunque abraza otra fe que no es de él o de ella. Incluso si vinieran dos y cada uno de ellos diese testimonio del ordo como sacerdote, se les cree y no nos preocupa que estén actuando juntos para recompensarse mutuamente. Si no hay una duda
que se pone, que están haciendo una maraña para beneficiarse. Creemos que un adulto dice, permiso, recuerdo que cuando era niño vi a este Ploni, a este hombre, sumergirse en el mikvé y comer los diezmos de lo que educamos para que lea la Torá por sus palabras y será un Cohen, un sacerdote, como Ordos Kohanim de nuestro tiempo. Seguimos leyendo lo que es el pasuk. A alguien que viene y le dice, soy un Cohen, y un solo testigo testifica que sabe que su padre es un Cohen, no lo elevamos al sacerdocio por su palabra para que no sea realmente un halal. Un halal es un Cohen, un sacerdote no elegible para Kahuna por su madre. Es decir, si su mamá es Cohen, su papá no es elegible para poder asumir ese honor de ser un sacerdote. Hasta que haya testimonio de al menos un testigo de que él mismo es un Cohen. Pero si la Hazaká sabe que su padre es un sacerdote y si 2 testigos testifican que su padre es un sacerdote, eso sería suficiente para que su padre sea conocido como sacerdote. Donde afirma 1 o 2 testigos, afirma la fortaleza de su argumento. Según esto es lo que estamos leyendo en Eben Ezer, capítulo 3. El Ramá dice que en todos los casos seguimos la Hazaká, la fortaleza del argumento. Incluso quemamos y aperdamos según el principio de Hazaká. Seguimos leyendo en el siguiente, que es Misha Hazak. Alguien cuyo padre está establecido como Cohen, pero se alzó alguna voz que su hijo, que es hijo de una divorciada y hijo de Halitza, por lo que sería pasul, inválido su posición para ser el sacerdocio. Incluso si su padre fuera sacerdote, estamos preocupados por él y lo derribamos al rechazarlo como Cohen. ¿Por qué? Porque si su madre era divorciada, o Halitza, hijo de Halitza, que dice que asumió el sacerdocio, lo que es los derechos de Yabum, eso vamos a entrar, que involucra la descendencia. Entonces hay razón de dudar de su kahunaship, es decir, su sacerdocio, el hijo por lo tanto, no el que es el padre. Si un testigo vino después y testificó que es kasher, lo elevamos nuevamente al sacerdocio mediante este testimonio. Si luego vienen 2 testigos para declarar juntos que es un halal, un descalificado, lo derribamos nuevamente. Así siguen, derribando, subiendo y derribando. Estos 2 testigos de kashrut rechazan 2 que lo aprobarían y la voz en su contra, ya que estos 2 son como 100. Y si sigue siendo un Cohen, según estos 2 testigos, el establecimiento de su padre. Es decir, ¿cuántos testigos necesita para confirmarlo? ¿De 2 a 100? Es la pregunta que ahora entramos. Una mujer que no esperó los 3 meses completos después de haber estado por última vez con su marido, dio a luz y no sabe si el bebé es de 9 meses, del primer marido o 7 meses del segundo marido, y el primero era un Cohen y el segundo era de Israel, ese era un judío normal. Esto lo convierte en un Cohen Safek. No se sabe de cuál de los 2 padres eran, del primero, sacerdote, o del segundo, de un Am Israel. Si era un judío que embarazó a la mujer, entonces obviamente queda el asunto en estado dudoso, porque entonces no sería Cohen, sino simplemente parte del pueblo de Israel. Lo mismo sería para un bebé Cohen, que fue confundido con un bebé de Israel, y crecieron cada uno de ellos en un Safek Cohen. No se sabe por seguro si es descendiente de Cohen.
y les imponemos las restricciones de los Kohanim y las restricciones de Israel. Solo pueden casarse con una mujer que sea apta para casarse con un sacerdote y no pueden ser metamei de entre los muertos, es decir, no se puede contaminar entre los muertos, es decir, ir al cementerio. Hay muchas restricciones que tienen el sumo sacerdote al día de hoy. Muchas veces lo vas a ver con una caja que lo rodea, está cargando la caja cuando visita aún a los muertos en el cementerio, para mantener la distinción, la separación, para que no haya contaminación. Y no pueden comer trumot, no pueden comer de lo que es la separación del pan y dedicación de las comidas para el Eterno, que se consideran los diezmos sacerdotal. Y si se casó con una divorciada, debe divorciarse de ella, pero no recibe lastigazo por casarme con ella. Claramente hay castigo si se está involucrado. Y es por eso que los sumos sacerdotes, por favor, si sabes que eres Cohen, no te envuelves con una mujer no judía, una mujer converta, ni tampoco una mujer divorciada, que esos son diferentes aspectos que pueden validar tu derecho como Cohen. Y por lo tanto, si te vas a casar con una conversa y sabes que no es judía, tienes que dejar ir eso, y eso es un bochorno, eso es una devaluación de tu estatus, no un recibimiento en alto, es lo opuesto. Dos Kohanim cuyos bebés se mezclaron, o la esposa de un Cohen que no esperó después de que su esposo muriera 3 meses antes de casarse con otro Cohen, no sabemos si el bebé es un bebé de 9 meses del primer marido o un bebé de 7. Bebé de 1 mes del segundo marido, en cualquier caso es un Cohen y le imponemos las restricciones de ambos partes y le exigirá que fuera un onen. Está en luto para los dos parientes, posible que los parientes de ambos padres, cuando mueran, ellos estarían en onerut es decir, en duelo para él, y no se le permitiría ser metamei de ninguno de los miembros de la familia, y ellos no se le permitiría ser matamei para él, si no se pueden contaminar con los muertos. En este caso se aplican donde el matrimonio fue apropiado, pero si fue a través de la prostitución o otra relación prohibida. Y quiero que ustedes noten que normalmente esta palabra prostitución, cuando es empleada, muchas veces se usa en referencia de la conversa que era un estado antes de convertirse. Y es interesante, pero también hay mujeres que obviamente se consideran lo que es prostitutas o prostitución, que engendró hijos de un hombre Cohen. En tal caso, por ciertamente con un Cohen les silenciamos en la categoría de sacerdocio, como haríamos si no si no sabemos con certeza quién es el padre, pero estamos seguros que es un Cohen y no un halal que descalifica por las categorías que con quien se casa el Cohen. ¿Cuál es este caso? Por ejemplo, hay 10 Kohanim, de las cuales uno de ellos tuvo relación con ella, sea la viuda o la pruya o la penuya, aunque ciertamente es un sacerdote, de modo que si intencionalmente se metameta con el muerto o se casa con una divorciada, recibirá lastigazo, pero no se realizará los servicios sagrados en el templo, ni comería los diezmos sacerdotal, ya que no se sabe exactamente quién es su padre. Nota, el Ramá indica algo interesante acá. Si ella era una penuya, una chica soltera kasher, que no es una ramera según la Torá, que tuvo relaciones con un Cohen y dentro de 3 meses se casó con un Cohen diferente, la descendencia es pasul, inválido del sacerdocio. Aunque un Cohen que tiene relaciones carnales con una penuya y admite que el niño es su hijo, el niño es un Cohen para todos los casos, incluyendo Tremot y Abodá, y no
y no nos preocupa que tal vez ella es entregando su nefesh como ramera. Si no nos vamos a preocupar que su alma está siendo entregado como una ramera. Y es interesante que aquí terminamos con lo que es esto. ¿Qué es lo que aprendemos en este capítulo 3 de lo que es el Shulchan Aruch Ebenezer? Primeramente, muchas veces lo que dice la persona hay que tomarlo en cuenta. Si hay testigos que esta persona es, hay que aceptarlo como es. Si hay razones por las cuales se puede negar su reclamo, obvio, es traído abajo. Entonces aquí hallamos una idea bien interesante sobre la duda, no solamente del Cohen, sino también del Anusim, que fue forzado a tomar algo que no era él, nunca deja de ser quien era. Y esto es muy importante, porque el Brisker Rav también menciona esto cuando una persona tiene ascendencia judía, pero no se puede comprobar con documentos, pero insiste, como hace el sacerdote, que lo es. Hay que aceptar la palabra del Anusim. Y más cuando hay otros que dicen, sí, yo me recuerdo que la familia de fulano de tal eran judíos y decían esto y esto y esto y otro. Entonces llegamos a una conclusión totalmente en lo que muchos tribunales rabínicos hacen. Normalmente muchos tribunales rabínicos echan fuera los reclamos de la palabra de la persona y dicen, tú tienes que convertirte como cualquier otra persona, en vez de pasarle por un proceso de afirmar quién son. La razón que están afirmando lo que son porque se sienten y son lo que dicen su boca. Y el Beit Din, el tribunal, simplemente está ahí presente como testigos de afirmar sus palabras delante de una forma de una declaración llamada la declaración de Shavim, que es la declaración de un retorno, algo que nuestro Beit Din practica y la cual muchos otros Beit Din no lo practican. Lo llaman por lo que es los asuntos, según el Ramá o según muchas de los pensamientos Ashkenazí, que no tuvieron que pasar tanto este problema de abrazar otra religión que no es de ellos, y que en sí afirman que son judíos, descendientes, y toman lo que es una declaración de fe diciendo que ellos afirman lo que los mismos conversos tienen que afirmar, que hay un solo Dios y están regresando a su padre Abraham, Isaac y Jacob, y por lo tanto no es un Giur Safek o un Giur Lejumra, no se está haciendo ningún Giur Lejumra, porque un Giur Lejumra está poniendo en duda lo que está diciendo, y entonces está pasando por un proceso para remover la duda. Esto no es un Shavim. Un Shavim es que está regresando, que se sabe que tiene descendientes judíos. Y es por eso que muchos grupos judíos utilizan lo que es el ADN para ver si tienen de ascendencia judía paterna o materna. Si se puede comprobar 4 generaciones para atrás que tienen realmente descendencia judía, que pueden, por ejemplo, en un caso que sucedió en Hebra, que el Beit Din en Hebra declaró una persona que había afirmado esto y que su ADN había comprobado que aún tenía familiares materna y paterno que estaban viviendo en Israel. Tal situación fue afirmado por una certificación de Shavim, no de Giur, totalmente diferente. ¿Dónde sucede mucho esto? Donde muchos de los españoles, los hijos de estos Anusim, fueron esparcidos. Es interesante, oyendo al rabino Obadia Yosef una vez sobre este tema, decía claramente que estos son hijos de Anusim y si que hay que convertirlo, tendrían que entonces asumir la práctica y las costumbres sefaradí porque proceden de la judería española, no ashkenazim. Y es por eso que nuestro Beit Din sigue ese proceder. Si hay que convertirlo, deben de tomar lo que es la costumbre sefaradí, no hasídica, no ashkenazim. Y esto obvio es un gran problema porque enfrentan lo que es aquellos que quieren tomar los conversos y asumir que son hasídicos o ashkenazí de primera entonces. Aún el rabino Obadia Yosef dijo una vez
claramente que cuando alguien de las comunidades ashkenazí se convierte y asumen lo que es las tradiciones sefaradí, se están elevando su nivel espiritual y su nivel de estatus de Yehud ante el Eterno y ante el Calal Israel. Fíjate para eso, tan profundo está eso. Bueno, aquí paramos, aquí en el Pasuk de Eben Ezer, capítulo 3. So, si conoce gente, es tiempo que aquellos que saben que tienen ascendencia judía, le ayudemos a regresar, a retornar, no a convertirse, porque ya son judíos. Y las leyes son diferentes para un anusim que para una persona que se está convirtiendo. Le habla David Moshe Otero de los caminos de Israel y también de Abarbanel Foundation, que ahora estoy tomando la batuta de la organización Abarbanel para ayudar a tantas personas que están en Brasil y en todas partes de Latinoamérica. Shalom, shalom, y que el Eterno me lo bendiga.